toda su vida se ha definido como luchador social. Ha estado en primera fila en diversos acontecimientos contemporáneos del país y ahora tiene la oportunidad de contar sus batallas a las nuevas generaciones. Es historiador, periodista y político. Hablamos de Guillermo García Ponce. Oriundo de la Caracas de principios del siglo XX, Guillermo García Ponce nació el 10 de abril de 1925. Proviene de una familia de 5 hermanos, en donde su padre, un inmigrante español llamado Servando García Palacios, le enseñó el valor del trabajo y el amor por la patria que pisa. Mi padre, que llegó como un emigrante buscando fortuna, fundó la Cervecería Caracas, llegó a ser presidente de la Cervecería Caracas y uno de los hombres más pudientes del país, presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela-España, y luego la fortuna no le duró mucho porque en la desastrosa crisis capitalista de 1930-31, quebró la Cervecería Caracas y la sociedad integrada en papá, y él, un hombre sumamente trabajador, regresó a España, fundó una heladería, estuvo durante años defendiéndose hasta que después regresó a Venezuela y volvió a fundar una nueva cervecería que se llamaba La Criolla. Es un hombre muy trabajador, de esos inmigrantes que dedican su vida a trabajar y a levantar una familia. Gracias a la influencia de su padre y al seguimiento que éste tenía sobre la Guerra Civil Española a través de los periódicos, García Ponce y sus hermanos se inclinaron por una ingeniosa profesión que hasta ese entonces solo a unos pocos les interesaba: el periodismo. Tanto mi hermano Servando como yo nos inclinamos siempre por la profesión de periodista. Creo que es una profesión extraordinaria, llena de emociones y que le permite a uno desarrollar cabalmente todas las cualidades que puede disponer. Estudié periodismo. Yo formo parte de una curiosa promoción de periodistas llamada El Agusteo, porque fue la primera escuela de periodismo que se creó en Caracas. Y de esa promoción salimos un grupo como de 15 periodistas que inmediatamente nos integramos a la profesión. Una vez graduado y con toda una vida por delante, García Ponce, junto a otros amigos, fundaron una agencia de noticias, pero duró poco tiempo debido a que sus colegas periodistas no sintieron confianza en el proyecto y lo convencieron de cerrarla. Es en ese momento cuando García Ponce se convierte en reportero, pasando por los diarios El Heraldo y Últimas Noticias, hasta llegar a ser jefe de redacción del diario Tribuna Popular del Partido Comunista. En Tribuna Popular recorrí todos los caminos, su época de diario legal y luego en la clandestinidad, cuando fue ilegalizado el Partido Comunista y clausurada Tribuna Popular, formé parte del equipo que redactaba el periódico en la clandestinidad. Una de las fortalezas que tuvo Guillermo García Ponce durante su carrera fue el apoyo de sus hermanos, quienes al igual que él combatían en la lucha de ideales. Hemos sido hermanos muy unidos. Los varones, Servando, Antonio, militamos juntos en la Juventud Comunista. Yo fui secretario de la Juventud, fundador y secretario general de la Juventud Comunista. Estuve al frente de la Juventud Comunista durante casi 15 años y después quedó al frente de la Juventud Comunista mi hermano Antonio. Servando ha sido, que es el mayor de nosotros, ha sido
el periodista por naturaleza. Una familia que ha estado, pues, ha pasado todas las pruebas de la lucha política, las prisiones, las torturas, la clandestinidad, en varias ocasiones. Y aquí nos encuentras tú a pie de combate, pues, en la lucha por las ideas que hemos profesado desde muchachos. Un día vio en el Partido Comunista de Venezuela la oportunidad de trabajar en pro de lo que para él es justo, la igualdad social. Tanto Servando como yo ingresamos al Partido Comunista a través de los trabajadores. En mi parroquia, los miembros del Partido Comunista eran los obreros. Se diferenciaba claramente los dos partidos, a pesar de que los dos partidos estaban en la clandestinidad. Acción Democrática, que en esa época tenía el nombre de PDN, y el Partido Comunista, ambos en la clandestinidad. Pero la diferencia era notable, porque mientras en lo que fue después Acción Democrática militaban, eran miembros los farmacéuticos, los profesionales, esa clase media de la parroquia. En el Partido Comunista militaban los obreros, los zapateros, los obreros metalúrgicos, los obreros del taller. El Partido Comunista era un partido pequeño, pero siempre ha sido un partido de una gran disciplina, de una gran devoción por los principios, de una gran lealtad a sí mismo. Mientras los otros partidos eran diezmados por las delaciones, por las traiciones, el Partido Comunista pudo mantenerse a través de la dictadura de Pérez Jiménez por su disciplina y porque sus miembros, cuando caían presos, no eran rajados por la tortura. Y eso logró que se mantuviera su núcleo dirigente y sus militantes durante el transcurso de toda la dictadura, y fue lo que permitió que el Partido Comunista se convirtiera en el centro aglutinador del movimiento que desembocaría en la revolución del 23 de enero. Debido a su permanencia en el Partido Comunista, fue víctima de la persecución, no solo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sino también durante los gobiernos de la Cuarta República, siendo esta última implacable en su represión. Yo fui preso en varias ocasiones. En la primera ocasión me tuve preso en la cárcel Modelo y me cambiaron la prisión por el confinamiento. Me confinaron al estado Apure, una población del estado Apure. Yo escapé del confinamiento y pasé a la clandestinidad. Había estado también preso anterior a eso en los sótanos de la Seguridad Nacional. Después que escapé del confinamiento ya no, más nunca hice vida legal, porque pasé a la clandestinidad a ocuparme precisamente de la edición clandestina de Tribuna Popular y la dirección de la Juventud Comunista. Una de las estrategias que caracterizó la labor del Partido Comunista durante el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue la creación de la Junta Patriótica, de la cual García Ponce fue uno de los fundadores. Allí compartió con el luchador social Fabricio Ojeda. Pérez Jiménez hablaba de esa misteriosa Junta Patriótica y reclamaba constantemente su aparato represivo a ser prisionero de la Junta Patriótica. Y no sabía que el presidente de la Junta Patriótica era el periodista que cubría la fuente del Palacio y que estaba casi todos los días en Palacio recogiendo la información y pidiendo las declaraciones de él, porque pudo conservarse el secreto de esa heroica conspiración que fue el 23 de enero.
Luego de esa fecha tan emblemática en la historia de nuestro país, personajes ajenos a los intereses del pueblo se reúnen aparte para crear lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo. Estados Unidos nunca aceptó la manera como Venezuela se libró de Pérez Jiménez. La estrategia de Estados Unidos y de Rómulo Betancourt como su agente principal en Venezuela era salir de la dictadura, claro, porque llegó un momento en que estorbaba para los planes, los propios planes de Estados Unidos, a través de acuerdos y de combinaciones palaciegas, y no esperaba la insurrección del pueblo, y menos una presencia tan destacada de los comunistas al frente de la Junta Patriótica, en la organización de la Junta Patriótica. De tal manera que desde el primer momento, después del 23 de enero, la política de Estados Unidos fue darle un vuelco a aquella situación para que la Junta Patriótica y el Partido Comunista dejaran de ser el centro de la política venezolana. Y lo logró. El primer objetivo que se propone es ampliar la Junta Patriótica, con el argumento que se necesitaba una organización que reflejara mucho más opiniones que aquellos 4 jóvenes que integramos a la Junta Patriótica. Y entonces hizo colocar en el seno de la Junta Patriótica figuras, viejas figuras de los partidos, de los viejos partidos, Raúl Leoni, Lorenzo Fernández, líderes sindicales, etc. Pero no conforme con esto, Estados Unidos tenía que asegurarse que después del 23 de enero surgiera un gobierno que se subordinara a su política. Y para eso había que excluir al Partido Comunista. Y Estados Unidos logra el Pacto de Punto Fijo, es un pacto fabricado incluso desde Nueva York, desde mucho antes, en donde estos 3 partidos, Acción Democrática, COPEI y URD, se comprometen a hacer un gobierno en que ellos estén de acuerdo, pero excluyendo al Partido Comunista. Es en ese momento cuando comienza una persecución llena de torturas y masacres hacia todos aquellos jóvenes comunistas y de izquierda, quienes se vieron en la obligación de trabajar desde la clandestinidad. Algunos se fueron a las montañas mientras otros hacían frente desde la capital del país. Durante el gobierno de Rómulo Betancourt hubo más de 5.000 presos políticos. Una cosa que uno habla ahora y la gente no lo concibe. Rómulo Betancourt tuvo que habilitar prisiones que no se usaban desde la época de la colonia. Fortines, Fortaleza, la Isla del Burro, que solamente se usó una vez para meter presos a los alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial. En donde quiera que hubiera un lugar donde existieran calabozos y barrotes, ahí lo usó Rómulo Betancourt para implacablemente secuestrar la resistencia contra su política. Estudiantes, bastaba la condición de ser miembro del Partido Comunista o del MIR, de la izquierda, para que eso ameritara una prisión. Pues Rómulo Betancourt firmó un decreto donde ordenó la prisión de todos los miembros del Partido Comunista y del movimiento de izquierda revolucionaria. Esa es la historia. Guillermo García Ponce fue electo diputado de Caracas por el Partido Comunista en la década de los 60, y aunque disfrutaba de inmunidad parlamentaria, todos sus derechos fueron violentados y fue apresado en el cuartel San Carlos. Yo era diputado, disfrutaba constitucionalmente una cosa que se llamaba la inmunidad parlamentaria. Si para mí hacerme preso tenía el Congreso de la República en aquella época que levantar mi inmunidad. El gobierno violó totalmente la inmunidad. No le pidió cuenta al Congreso de nuestra prisión. Asaltaron donde yo vivía, me hicieron preso, por ahí anda todavía la foto de esposado, me llevaron a la Dirección General de Policía y ahí al cuartel San Carlos.
Yo llegué al cuartel San Carlos con unas esposas que llamaban esposas chilenas, que mientras uno forcejaba se apretaban más. Y tuve que pasar casi un día con las esposas así porque no, los bandidos estos de la policía no querían dar la llave para que... Bueno, ahí pasé a un calabozo llamado la Cueva del Humo, porque no entraba aire por ninguna parte. 5 años permaneció encerrado, pero durante los últimos 3 años se dedicó a planear la idea de cómo escaparse de aquel lugar. Con la ayuda de sus camaradas Simón el Árabe y Nelson López, instalaron una bodega en las afueras del cuartel para desde allí cavar un túnel. Teníamos la orden pues de que quien caiga preso su primera decisión es fugarse. Empezamos a preparar la fuga. La única manera de salir del cuartel San Carlos era haciendo un túnel de afuera hacia adentro, porque hacerlo de adentro era muy difícil por la continua requisa que hacía la tropa. Ahí uno estaba durmiendo y de pronto llegaba la tropa sin ruido ninguno y era registrarle, quitarle todo lo que uno tuviera. Pero gracias al empeño pues, de gente del partido, entre ellos un famoso de origen sirio, que ayudó muchísimo, que fundó una bodeguita al fondo del cuartel, desapercibido, como era sirio turco, porque como llaman de un turco, creían que era un hombre que no se metía en política. Y desde ahí hicimos el túnel. Y un sábado de carnaval de 1967, creo que, nos escapamos por un túnel. Todo lo pecó Pompeyo Márquez y yo. Luego de su fuga permaneció muchos años en la clandestinidad, hasta que durante el primer mandato presidencial de Rafael Caldera, a través de un decreto de sobreseguimiento de la causa, se anula el juicio que se le seguía a los comunistas por rebelión militar. Ese decreto quedaba anulada el juicio que nos seguían por rebelión militar. Como te he dicho, ese juicio estaba en un juicio amañado, lleno de falsificaciones, de declaraciones malavidas, producto de la tortura. Bueno, una vez que firmamos ese decreto, nosotros recuperamos la libertad y salimos de los largos años de concha. Pero en esa época se presentó una disputa interna en el partido, una discusión. Bueno, y el Partido Comunista se dividió. Yo me quedé con una parte del partido que se llamó Vanguardia Comunista y fuimos a unas elecciones y yo fui electo diputado por segunda vez por Caracas. Bueno, entonces me dediqué a la construcción de política, las labores políticas, a escribir las memorias de la fuga y otros libros. La vida legal, pues, parlamentaria. En el año 2003, funda el diario Vea, motivado a la necesidad de apoyar el naciente proceso revolucionario en la patria de Bolívar. Este periódico apoya a Chávez no porque Chávez nos ha dicho que lo apoyemos, sino porque nos da la gana apoyarlo, por nuestra conciencia, por nuestra vocación revolucionaria, porque sabemos que es un patriota dedicado al país, que quiere la grandeza de su país y enfrentado a una terrible oposición de intereses creados, intereses dominados por el gran capital. Uno de los motivos que mantuvo en pie de lucha a este hombre durante sus días como perseguido político fue su familia. Guillermo García Ponce es padre de 8 hijos y abuelo de 4 nietos. Soy casado 2 veces, mi primera esposa murió, soy viudo, y después casado
Mi primera esposa fue una excelente compañera, estuvo conmigo durante todo el periodo de la clandestinidad de Pérez Jiménez. Y ahora tengo otra excelente camarada. Yo he sido muy afortunado con mis esposas, muy afortunado. Entonces, con mi primera esposa tuve 6 hijos. La mayoría trabajan aquí, porque esto es como un nido familiar. Y después de enviudar, me casé de nuevo y tengo con mi segunda esposa dos hijos. De la manera que soy padre de 8 hijos. En perspectiva. García Ponce lleva la historia en sus venas y además de periodista, es historiador. Por esta razón, es admirado por los que hoy día se consideran sus pupilos. Él es una persona que encarna la lucha en Venezuela por estos ideales, por esto que se está construyendo. Él desde su juventud está en la lucha revolucionaria, fue una persona que conformó la Junta Patriótica en el 58, después por falta de condiciones democráticas, por los respetos a la libertad, tuvo que irse a la lucha armada, cayó prisionero, fue diputado. Esa es una persona que tiene más de 60 años de lucha permanente por la defensa de la democracia, de la libertad en Venezuela. Un magnífico, ¿cómo te dijera yo? Persona, pues, a pesar de... Nos llevamos un poquito de diferencia, pero siempre hemos compaginado muy bien. Yo creo que eso ha servido bastante para tener una buena relación. Lo acompaño desde la fuga del cuartel San Carlos, de mi clandestinidad. A pesar de los jóvenes, vengo de una familia revolucionaria. De ahí mi militancia en el Partido Comunista, me lo asignan después de la fuga del cuartel San Carlos. Y desde ahí, bueno, él enviudó a los años y ya teníamos una relación fuerte, pues, de yo encargarlo, yo la que me encargaba de trasladarlos en la clandestinidad, a pesar de que era muy jovencita, pero el partido me tenía una encomendación, pues cuidarlo. Hasta el día de hoy lo estoy cuidando. Cuando uno a veces le dice, mire, maestro, tenemos un tubazo. A veces yo recuerdo que hace poco un compañero le dijo, mire, comienza la cumbre del alba. Tengo el tubazo, la cumbre del alba. Y él dice, pero mira, si eso no es noticia. Si ya van varias cumbres. ¿Qué se dijo en la cumbre del alba? ¿Qué pasó en esta cumbre? Esa es la noticia. Hemos compaginado muy bien nuestro rol entre la casa, en una extraordinaria persona, como esposo, como padre, magnífico padre, sus hijos lo adoran. Guillermo tiene 8 hijos, 6 de su primer matrimonio y 2 mías. Él con sus hijos es extraordinario, nunca es un hombre de estos hombres que, ¿cómo te digo?, que regaña o que maltrata o que veja a sus hijos. No, al contrario. Con mis hijas yo he sido más mano dura. Él no, él es muy blandengue con sus hijas, muy mano suave, pues. Él dice, tú regañas, yo no, yo la consiento. Así creo que es con todos sus hijos. Ha sido con todos sus hijos. Y ahora, en una palabra, conoceremos más sobre Guillermo García Ponce. Una frase. Vencer. Un escritor. José Rafael Pocaterra. Un libro. Memoria de un venezolano de la decadencia. Una obra de arte. Puedo pensar en la antigüedad, pero prefiero lo contemporáneo, la pintura de Rafael Pisani. Un lugar. Mi casa. Un líder. Hugo Chávez. Un maestro. Eduardo Machado. Un dolor. La pérdida de mi primera esposa. Una alegría. El 23 de enero de 1958. Un triunfo. La victoria del comandante Chávez. Una canción. La canción de la Guerra Civil Española con el 5º Regimiento. El olor de tu infancia.
el olor de las rosas que sembraba mi mamá. El mejor momento de tu vida. Como director de BEA. Un deseo. Vivir lo suficiente para ver la consolidación definitiva del proceso bolivariano. A sus 86 años de edad, Guillermo García Ponce siente que aún le queda mucho por dar a Venezuela. Siente que su lucha ha valido la pena y que las torturas, encarcelamientos y persecuciones quedaron en el pasado, al estar frente a un futuro de igualdad que está empezando a crecer. Así llegamos al final de Notables, donde conocimos la vida y obra de este incansable luchador social. Hasta una próxima entrega. Y en el pasado yo he construido mis propias casas, porque yo soy además albañil. Yo en la clandestinidad aprendí a construir. Cuando yo fui a la primera reunión de la Junta Patriótica, Amílcar Gómez, que era el representante de Borrell, cuando me dio la mano, me dijo: Guillermo, ¿qué tienes en la mano? ¿Estás enfermo? Tenía una mano callosa de construir mi casa en donde me estaba enconchado.